Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Señor, que nos permites tener comunión, Señor, contigo, tener comunión con cada uno de tus hijos, Padre Santo, y siempre la alegría, Señor, de estar juntos, de poder alabarte, de poder glorificar tu nombre, Señor, en cada instante, y sobre todo en este día tan especial, Padre Santo. Siempre es un regocijo, Señor, oír a cada uno de tus hijos, mirar su alegría, Señor, su fortaleza, su fe, y esa esperanza tan grande, Señor, que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Todas esas cosas, Señor, son las maravillas que tú haces y nos enseñas, Padre Santo. Te pido que nos bendigas a través de este mensaje, Señor, que tú traes para nosotros, que podamos reflexionar en ellos, Señor, que podamos superarnos cada día, Señor, ser más y mejores delante de ti, Señor. Sí, Señor. Porque sabemos que habrá tiempos difíciles en nuestras vidas y necesitamos preparar nuestra vida, Señor, nuestro corazón, para poder salir adelante, Señor, y un día estar en tu reino junto a ti, Padre Santo. Padre Santo. Gracias por cada uno de tus hijos, que tú los bendigas y que tu palabra siempre haga huella en nuestro corazón, Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, siempre es un placer, una bendición, ¿no?, estar con ustedes, estar compartiendo también la palabra de Dios. Quería hacerles una pregunta, no sé si soy indiscreto, pero está muy bajito el púlpito, no alcanzo a mirar las letras. ¿Se sube aquí? Sí. ¿O dónde? Jálele. Lejano. Dice la base y la jala. Lejano, digo, hermano, Hermosillo, dice. No está amarrado, creo. Ay, sí, no está. No veo ni mis notas, yo. Muy ciego, ¿no? No, les iba a preguntar una pregunta quizá no sea un poco indiscreta. ¿Qué resoluciones ustedes hicieron para este año que viene, hermano? Ya no me acuerdo. Decíamos, hacemos resoluciones para... Luego a veces piensa uno y dice, bueno, a mí no me rige este año, ¿no? Porque yo me rijo por el año de la Sagrada Escritura. Pero la realidad es que vivimos cada día en nuestros trabajos, en nuestra vida, con el calendario que existe, ¿no?, en el mundo, los días, los meses, las horas y los años. Y yo me recuerdo, yo no era muy, ¿cómo se dice?, muy pegado al tiempo, o sea, no, desde un año nuevo para mí era un año nuevo. Ciertamente uno celebraba con cosas ahí el año nuevo, ¿no?, pero, y felicitaba a una gente y le deseaba un feliz año, ¿no?, pero muchas personas hacían resoluciones para el año que seguía, ¿no? Y resultaba que casi la mayoría, el 90-95% no las cumplían, ¿no? Por ejemplo, los que tomaban vino decían que ya no iban a tomar vino. Dice yo, qué bueno, ojalá que así sea. Y pasaban los días y parece que se enfriaba el ambiente o el tiempo y empezaban de nuevo, ¿no?, a tomar vino. Los que fumaban pues hacían lo mismo, incluyendo a mi hermano Agustín. Me recuerdo que le decía yo que dejara de fumar y me decía que espera que venga el año nuevo, lo vamos a hacer, ¿no? Pero bendice el Señor, ¿verdad? ¿Se fijan? Él sí lo cumplió, él es el 5% de los 95%. Pero la mayoría de nosotros, de alguna manera, la mayoría de la gente hacía promesas. Los que hablaban mal, o sea, hablaban cosas malas, palabras malas, decían que ya no iban a dejar de hablar palabras malas y se pasaba el tiempo y regresaban a la misma historia. Casi es muy normal, ¿no? Por eso les preguntaba yo a ustedes ahora en este tiempo, ¿hicieron alguna resolución para el año que viene? O sea, para este año que vivimos ahora, que estamos ahora, creo que ya estamos ya el tiempo lo perdí yo. Decía Ryan, es mi primera vez, estoy muy nervioso. Digo, no, yo pensaba ya, digo, que sea la vez 1000, va a estar nervioso de todas maneras, ¿no? Porque es difícil hablarle a gente tan sabia como ustedes, ¿no? Dice, no, hermano,
qué está diciendo, ¿no? Pero la verdad, ¿hicieron alguna resolución para el año que viene? O sea, alguna cosa, se propusieron alguna cosa importante. Fíjense ustedes que siempre, toda compañía o todo negocio, ¿verdad? Ya no me imagino. Para hacer planes para el año que viene, tenemos que mirar el año pasado, el año que pasó, ¿no? Tenemos que evaluar todas unas cosas que hicimos, o sea, qué hicimos bien, qué hicimos mal en nuestro negocio, qué cosas puedo repetir, porque ahí hubo buenas ganancias, ¿verdad? Económicas, qué puedo repetir para el año 2015 en este caso, ¿no? Mi trabajo así se funciona, ¿no? No más que normalmente quieres tener más y más y más, pues es un negocio, ¿no? Tenemos que tener más, entonces tenemos que pensar en el 2014. Por eso les preguntaba yo a ustedes, para poder nosotros planear o pensar en algo y tener visión para el año que sigue, tenemos que evaluar el año pasado. Como personas, ¿no? Como seres individuales, evaluamos varias cosas que hicimos en el 2014. Como grupo, como iglesia, también tenemos que evaluar qué hicimos en el 2014. ¿Qué hicimos bueno, positivo? ¿Qué hicimos mal, verdad? ¿O qué cosas negativas hicimos para poderlas cambiar? Porque si no pensamos, no retrocedemos y pensamos, no podemos mejorar en el año que viene, ¿no? Como personas y como grupo, como iglesia. Quisiera que compartieran conmigo algunas cosas buenas, positivas del año 2014 en la iglesia. Perdón, porque ando un poco mal de la garganta. ¿Por qué se quedan callados? Compartan conmigo alguna cosa. Díganme algo del 2014 como iglesia, hermanos. ¿Qué cosa positiva? ¿Sí? Positivas, un minutito, sí. Bueno, pues yo básicamente, para mí lo más positivo que he adquirido, yo pienso que hasta ahorita mi existencia es haber conocido a Dios en este año. Amén. Este año Amén. conocí a Dios y ha cambiado mi vida totalmente para bien. Qué bueno. Hago un valor de lo que fue el 2013, ahorita como ustedes estaban mencionando, 2013 fue terrible a comparación de lo que es ahora. 2014. Sí, es un cambio total. Bendito sea el Señor, hermano. Dios lo bendiga. Sí, él se convirtió, el hermano se convirtió al Evangelio. Qué bueno. Claro, sí. Es algo positivo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa positiva, hermano, pueden decirme los hermanos de acá? Del 2014. Hubo cosas buenas, ¿cierto? Hubo cosas malas, hubo cosas tristes. Sí, de las cosas buenas, por más que pienso, no recuerdo de alguna, ¿verdad? Sí, hermana Sara. Yo pienso que ha habido muchas cosas buenas, ¿verdad? En lo espiritual. El simple hecho de que continuemos con los servicios en inglés y los servicios en español es una gran bendición porque pues alcanza a más personas, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una gran bendición en este año. Amén. Que los jóvenes también están todavía animados y siguen creciendo en las cosas del Señor. Y pues en otro aspecto, pues tuvimos estudios durante los días lunes la mayor parte del año y pues hubo crecimiento en el espíritu Personal. personal. Sí. Muy bien, hermana, gracias. Cierto, ¿verdad? Son cosas positivas que a veces por pequeñas no las alcanzamos a ver o no las consideramos importantes, pero ciertamente son importantes, ¿no? Hubo cosas tristes, ¿no? Hablábamos de nuestra hermana Gloria, yo tenía el pensamiento, ¿no? Nuestra hermana Gloria nos dejó, pero también nos dejó cosas muy positivas. Nos enseñó una fe muy grande, una templanza en sus días de enfermedad. Yo en los días de mi vida, solamente una persona dos, tres personas que hemos visto templanza. Por ejemplo, mi papá por muchos años estuvo enfermo por 2 años y siempre fue positivo, siempre estuvo con nosotros, platicaba y hacía cosas, nos contó historias que nunca hubiéramos sabido si no hubiera estado él así. Y lo vi muy pasivo y murió tranquilo. Mi suegra, Hilda, de la cual aprendí muchas cosas, ella también murió en paz, murió muy tranquila, a pesar de tanta dificultad, de tanto problema, ¿no? Y aprendimos. De hermana Gloria, no se diga, pues es hermana en el Señor.
la vimos irse, pero con una tranquilidad, con una enseñanza muy grande, con una fe muy grande. Y eso es importantísimo en la vida de nosotros del 2014. ¿no? Saben, también hemos visto los estragos de nuestros hermanos mayores, nuestra hermana Márquez, mi hermana Lupe en Cristo Jesús, mi mamá, mi hermana Valentina, nuestra hermana Ada, que ya ve a través de los años ha pasado mucha su lucha, es muy grande. En 2014 nuestro hermano Toño, no se diga, ¿verdad? Ha pasado por cosas difíciles, se está pasando por cosas difíciles. Hay muchas cosas que uno, como iglesia hemos tenido muchos problemas, ¿verdad? Realmente hemos tenido problemas, han sido de bajo perfil, hemos tratado de tenerlo de bajo perfil, pero en todo grupo, en todos lugares hay problemas, hay situaciones, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para el 2015? ¿Qué podemos mejorar para el 2015? Usted sabe que cada uno como persona tiene mucho espacio, mucho que cambiar, mucho que lograr todavía en la vida. Sobre todo hablamos de la vida espiritual. No hablamos de cosas físicas, ¿no? Porque esas pues Dios nos las da, Dios le da las bendiciones en nuestro trabajo, en vida. En lo personal yo he tenido un año básicamente que quiero olvidar muchas cosas quiero recordar como las que ya recordé ahorita, pero muchas quiero olvidar, o sea, he pasado por cosas que nunca había experimentado en mi vida. Yo creo que nuestro hermano Marcos también, ¿verdad? 2014, pero Dios nos ha sacado adelante y ahorita estamos viendo la luz, ¿no? de todas estas cosas que han ocurrido en nuestra vida. Entonces tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que mirar qué podemos hacer mejor como iglesia, qué podemos hacer mejor como personas en una vida espiritual, en una forma espiritual, cómo podemos tener mejor amistad. Ya no digo amor, que perdida digamos a la amistad, porque de la amistad van a ser el amor entre nosotros, ¿no? Estar más cerca nosotros, apoyarnos el uno al otro. Tenemos que darnos cuenta que todos nosotros tenemos errores, somos seres humanos, no es excusa, pero cometemos muchos errores, ¿verdad? A veces nos gana la tentación, nos gana la maldad, nos gana cualquier cosa y a veces hablamos muy rápido, actuamos muy rápido, ¿verdad? Aún creyendo en el Señor. Pero tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos al Señor Jesucristo, al cual podemos venir de rodillas y pedirle perdón, ¿no? Amén. Porque hacemos muchas cosas que no debemos. Entonces, hay mucho que mejorar, mucho que nosotros tenemos que hacer, tanto como grupo como personas individuales. Yo les digo porque el Señor, a través de lo que ha pasado en el 2014 en mi vida, ha mejorado mi relación con Él y cercanía con Él. Amén. Yo oro solo, duraba 30 segundos, ahora duro 5 minutos, ya estoy alargándole más, gracias al Señor. Eso me ayuda a pensar que puedo platicar con Dios, porque uno piensa a veces que uno quiere platicar con Dios en oración y como que no está como que Dios no lo está oyendo, ¿no? Como si no estuviera ahí. Ahora ya lo veo presente cuando oramos, cuando pedimos, ¿no? Hay muchas cosas que uno está aprendiendo a través de las cosas, quizá de errores que uno cometió o de muchas otras cosas. Quisiera leer un pasaje del apóstol Pablo que nos decía en el libro en la carta a los Corintios, en su segunda carta. Se me está yendo la voz, ¿no? En su segunda carta, capítulo 13, y el verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Es lo que pasó en el 2014. Estamos tratando de examinar a nosotros mismos. Dice: probaos a vosotros mismos, también nos estamos probando a sí mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ese es el pensamiento, esa es la pregunta del apóstol Pablo, ¿no? Nos dice: examinaos, o sea, hacer un examen de nuestra vida, ¿no? Hacer una prueba de nuestra vida, de qué estamos haciendo, cómo está nuestra fe, si hemos aprendido algo en el 2014. Si aprendimos algo, hay que continuar con ello. Si nos trajo bendición, hay que continuar con ello. Si no, hay que desecharlo, ¿verdad? Porque Jesús vive en nosotros. Amén. Y yo no creo que Jesucristo esté reprobado. Yo sí no pasé la prueba, ¿eh? En México se prueba, la calificación son del 1 al 10. ¿Sí? En México, ¿no? Es del 1 al 10.
Si se saca, ¿qué calificación usted reprueba? ¿El 5? Sí, yo saqué un 5 este año, delante de Dios. No, ciertamente, o sea, no es que no me dé pena decirlo, pero es una realidad, saqué un 5. En Estados Unidos es por letra, ¿no? Sí. ¿Cuál es la letra que reprueba? F. ¿F? Saqué una F. Ajá. Pero doy gracias a Dios que me haya enseñado cosas, ¿no? Reprobado porque dice, en 2015 tienes que pasar la prueba, esta vez sí la tienes que pasar. Ciertamente. Me alejé mucho, por cualquier circunstancia, me despegué mucho de la palabra de Dios, demasiado. Demasiado creo que me llamó la atención el Señor, ¿verdad? Cada quien puede pensar como quiera, ¿no? Pero creo que el Señor me jaló las orejas y me enseñó y me dijo, tienes que examinarte a ti mismo para ver si no está reprobado, y resulta que me saqué un 5. ¿A usted cómo le fue? El puro panzazo. Pasó, hermano Jorge. El puro panzazo. Sí, pasó. Fíjense ustedes que es peligroso, ciertamente es muy peligroso, ¿eh? Porque en la mañana decíamos que Dios no tienta a nadie. Ciertamente no tienta a nadie. Uno se tienta por sí mismo en sus concupiscencias o pecados, porque uno se aleja de Dios. Decía Fernando, cuando leemos Romanos, dice que el hombre se aleja tanto de Dios que finalmente Dios lo deja solo, y si lo deja solo, el hombre se deshace, se destruye totalmente. Y fíjense ustedes que yo analizo la vida y creo que me alejé un poco de Dios, y Dios tuvo una manera de llamarme la atención, y pues a veces se queda uno sin palabras, ¿no? Porque hasta la fecha mis manos me tiemblan, miren. Y no es de nervios, ¿eh? Trato de coordinar, sobre todo esta parte del cuerpo, trato de coordinar cosas. Y no es, pero le digo yo al Señor, o sea, ¿qué debo hacer ahora para regresar a donde debo estar? Dice, ya estás ahí, hombre, no te apures. Y realmente estoy ahí, estoy regresando. El Señor me ha dado fortaleza, porque no podía coordinar palabras por la misma tensión, por lo mismo que me estaba ocurriendo. Pero no digamos, es por mi culpa, porque yo, ¿cómo le diré? Dejé que pasara, dejé que ocurriera, ¿no? Y Dios me ayudó. Amén. Yo le pedí a Él que regresara que quería regresar a predicar más. El hermano le decía, se predica, no hermano, ahora no, mejor prefiero escuchar, ¿no? La pereza es peligrosa, ¿no? La pereza es peligrosa. Todas estas cosas por miedo, por lo que haya estado ocurriendo, son peligrosas. Mire, dice Eclesiastés capítulo 10. ¿Dónde queda Eclesiastés? Decía el hermano Gabriel. Entre Génesis y Entre Apocalipsis. Génesis y Apocalipsis. Me gustó, decía Ryan, no es que estoy nervioso, pero yo sí estoy nervioso, ¿no? Es la verdad, es que veo las miradas de todos ustedes y me pongo nervioso. ¿Ah? Pero dice Eclesiastés así en su capítulo 10 y verso 18, por la pereza se cae la techedumbre, o sea, el techo quiere decir, ¿verdad? O la protección del techo, y por la flojedad, dice mi Biblia, de las manos se llueve la casa. O sea que en una casa, la parte de arriba del techo es la protección de la intemperie, ¿no? Básicamente. Entonces, si uno echa pereza o flojera, deja uno que se arruine el techo, y pues le va a llegar la lluvia, se va uno a mojar, se va a destruir, ¿verdad? El techo, esa protección de arriba. En la vida espiritual, la pereza provoca la misma situación. O sea, uno se vuelve perezoso, se aleja uno de las cosas de Dios, y la protección que uno tiene de Dios, esa esfera que Dios ha creado alrededor de nosotros, se esfuma y empezamos a tener dificultades. La intemperie nos empieza a atacar, el mal empieza a atacar nuestra vida y empezamos a tener muchos problemas fuera de Dios. Amén. ¿Cierto, no? O sea, ¿no lo han experimentado? Por eso es que tenemos que estar más cerca de Dios. Tenemos que tener muchas cualidades que el Hijo de Dios debe tener para poder tolerar, para poder estar cerca de Dios. O sea, no dejar que nos disturben
lo que ocurre, lo que pasa o lo que sucede en nuestra vida, o los errores que cometemos. No tenemos que disturbarnos, tenemos que regresar al Señor todo el tiempo. Amén. ¿Sí me entiende? Todo el tiempo tenemos que estar cerca de Dios. Es necesario crecer, es necesario desarrollar nuestra vida cristiana cada día. Tenemos que hacer una resolución en 2015 y decir, esto hemos fallado, en esto hemos fallado personalmente, ¿no? Amén. ¿Cómo puedo restablecer mi persona con los demás? Y sobre todo, ¿cómo me puedo acercar a Dios aún más cerca de Él, estar más cerca de Él? ¿Cómo lo puedo hacer, no? Como iglesia, igualmente tenemos que pensar, no ser egoístas, sino pensar cómo podemos ayudar a nuestro hermano Gabriel, que trabaja, ¿no? Como pastor. ¿Qué podemos hacer con él para ayudarle? ¿En qué podemos cooperar, no? Amén. ¿Sí? Es una de las cosas que yo he fallado, me he alejado mucho de estar con él, de ayudarlos, de estar poniendo mi granito de arena. Me daba miedo, me daba cosa ya, pánico, me alejaba. En lugar de participar, me alejaba, no quería oír problemas, no quería oír nada absolutamente. Pero los problemas son parte de la vida, son parte de la vida cristiana, son parte de la vida humana. Amén. Y tenemos que confrontar, ¿no? No tenemos que tener miedo. Tenemos que crecer cada día. No tenemos que tener pereza. A mí yo le llamé pereza a mi flojera a lo que yo hacía. ¿Me entienden? No sé, es una afectación, dice, muy cruel, muy difícil, que solamente uno que lo vive lo puede entender, ¿no? Pero básicamente es eso. El 2015 tiene que ser mejor. ¿Amén? Tenemos que hacer algo, ¿no? Porque los días vienen difíciles, porque yo veo que la vida viene difícil. O sea, el hombre se vuelve más materialista cada día. Y el materialismo lo va a destruir. Y se acerca la venida del Señor. Entonces tenemos que estar listos, tenemos que tener más fortaleza, crecer más en el Señor. Hay una parte de la Escritura que me gustó mucho, que nuestro hermano Toño la ha traído 2 o 3 veces y es increíble. ¿Cómo puede uno crecer si uno se propone delante de Dios hacer las cosas? Dios nos ha dado mucho, hermanos. Uno a veces no considera el nivel, la magnitud de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que ha dado para nosotros. ¿Sí? Lo veo uno en un nivel muy bajo, sin embargo Dios nos tiene a nosotros en un nivel sumamente alto. Nos ha enseñado cosas que no sabíamos, cosas que no entendíamos en nuestro pasado, pero que a veces ya caemos en ellas y duramos tanto tiempo que luego se nos hacen tan livianas y las olvidamos. Pues Dios nos ha dado mucho, nos ha dado cosas maravillosas. Dice la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, para poder crecer tenemos que agregar cosas a nuestra vida, que hay mucho espacio en nuestra vida de que podamos crecer, que podamos hacer cosas, ¿verdad? Tenemos que ir agregando virtudes a nuestra vida, cosas importantes de Dios para nuestra vida, siempre pensando que Dios nos ha dado muchas y grandes maravillas y grandes cosas en nuestra vida. Dice así el capítulo 1 de segunda de Pedro, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelsa. Fíjense, todas estas cosas que nosotros conocemos ahora, que debemos de considerar excelentes y gloriosas, nos han sido dadas a nosotros a través de haber aceptado a Cristo Jesús. El apóstol Pedro está diciendo así: todas las cosas que pertenezcan a la vida y a la piedad son para ustedes. Dios se les ha dado desde el momento en que creyeron en Cristo Jesús, desde el momento en que entregaron su vida a Cristo Jesús. Y no nomás ahí, dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de ¿qué? De una naturaleza divina, hermanos. ¿Sabe lo que es una naturaleza divina? Y es en el presente. Cuando nosotros pecamos, se convierte en una naturaleza humana, una naturaleza de carne y hueso. Cuando nosotros estamos como ahorita, se convierte en una naturaleza divina, porque estamos delante de Dios, estamos en el ambiente, en la vida, en el reino de Dios, aquí en la tierra. Y eso nos fue dado a nosotros, dice el Señor, porque nos hizo especiales. Dice: la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las complacencias. O sea, por causa del pecado, nosotros nos alejamos del pecado. A mí no me gusta el pecado, yo lo detesto. Lo hago a veces por mi naturaleza humana, pecadora, pero no porque lo quiero hacer, sino porque yo fallo, porque cometo errores, porque usted siguen siendo humanos y cometen errores. Por eso debo enseñarme a tener tolerancia con ustedes, conmigo, ustedes conmigo. Porque todos pecamos, todos caemos y no podemos abandonarnos, no nos podemos dejar tirados ahí.
tenemos que responder al Señor, Amén. tenemos que ayudarnos, tenemos que tener tolerancia. ¿Ah? Sí. La siguiente parte es una responsabilidad de nosotros. Dios nos ha dado todas las armas, todos los instrumentos, todos los argumentos que quieran ustedes tener para que nosotros podamos vivir una vida santa y divina delante de Él siempre. Podamos crecer cada día. ¿Sí? La siguiente parte dice, el 5, vosotros también poniendo toda diligencia. O sea, lo de ustedes corresponde es que pongan toda diligencia, que decir, pónganle todas las ganas, échenle todo el ímpetu, pónganle toda la fuerza, todo el jugo, decimos muchas veces, toda la fortaleza, Amén. pónganle todo el interés a esto. Dice, por esto mismo añadid a vuestra fe que ya tenéis, añadirle virtud. Una virtud es poder, valor, honestidad. Hay muchas cosas en las virtudes, muchas cosas. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer, es parte de nosotros. Dios nos ha otorgado todo, nosotros tenemos que hacer esta parte. Amén. Ir añadiendo a nuestra fe, a la fe que Dios nos ha dado, a la que tenemos, añadirle todas estas cosas, día tras día. Virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, lo final, el amor. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, podemos mirar como mira el Señor, cuando mira Dios a nosotros, con el amor de Dios. Amén. Amén. Vamos a llegar a ese punto extraordinario. Porque ¿qué pasará si estas cosas viven en nosotros? Dice el apóstol. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar con flojera, con pereza, ociosos, ni sin fruto ¿cómo dice? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si nosotros queremos, podemos obtener todas estas cosas. Y estas cosas, si nosotros nos dedicamos a hacerlas, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto. ¿Sí? El 2014 fue hasta cierto punto sin frutos, hermanos, sin nada. Hubo ciertas cosas que a través de las dificultades, de los problemas, nos hicieron crecer. Hubo cosas maravillosas, ¿no? Amén. Hablamos de la hermana Gloria. ¿Qué aprendimos de lo que ella vivió con nosotros? Fue inaudible. Ajá, fíjense usted la paz, por ejemplo, de una persona que va a morir. Esa tranquilidad, ¿no? Esas cosas son maravillosas, son puntos que nosotros tenemos que tener y llevar en el corazón siempre. Porque si no estamos un día nosotros ahí, recordemos todo eso, ¿no? Que podemos estar en ese punto. Tenemos que recordar eso. A veces nosotros nos asustamos por una gripe. Veamos a nuestro hermano Toño, nuestra hermana Ada, ¿no? En realidad están pasando. También ahí vemos su fortaleza, ¿no? Y yo creo que el Señor les da mucha fortaleza. De otra manera, yo les diría frente a ellos, soy un cobarde, ¿no? Es una realidad. Lo pienso y me da miedo. Pero también lo que veo en ellos me puede ayudar a mí a poder estar ahí y resistir. Porque eso es lo que puso el Señor aquí, en el grupo, donde estamos nosotros, es donde nos movemos. Es donde nosotros tenemos que poner nuestra vista. Esto es lo que es importante para nuestra vida. Amén. Somos nosotros. Tanto personal como grupo, somos nosotros. Es lo que nos rodea, ¿no? Sí. Eso es lo que vivimos diario. ¿Qué nos debe importar? Esto. Esto nos debe importar. Eso debemos de hacer para el 2015. ¿Amén? Amén, hermano. Bueno, Amén. Dios los bendiga, hermanos. Yo, de verdad, que he aprendido por la gracia de Dios cosas importantes de 2014 y quisiera que Dios me ayudara a ser mejor en 2015. Amén. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? Amén. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos, y gracias, y pasa a vos. Señor los bendiga, hermano.